A los globalistas del World Economic Forum, esa merienda de 4 días que celebran en Davos, gente que quiere dirigir el mundo sin que nadie los haya votado, se enfocó realmente en dos cosas: en cómo gestionar la automatización del mundo mientras se despiden millones de personas de las empresas tecnológicas en los próximos 2 años, y en analizar cómo pelear contra el desmontaje del andamio global que pensaban estaba bien anclado. Quédate, que vamos a hablar de cómo se va a estructurar el futuro de un mundo regionalizado y menos globalizado, y también de cómo las élites piensan ponerlo difícil. Lo de hoy también te interesa. Entre 1918 y 1929 los precios de casi todos los activos, ya fueran acciones, bonos, bienes inmuebles, aumentaron en Europa y Estados Unidos. Los banqueros centrales de todas las partes abrieron los grifos monetarios y animaron a la gente a comprarse todo tipo de cosas a crédito. Pero esta sensación de dinero fácil enmascaraba cambios políticos y económicos gigantescos. La revolución industrial había acelerado la urbanización en muchos países y desplazado a millones de trabajadores. Las fuerzas laborales, que una vez fueron principalmente agrícolas, ahora trabajaban arduamente en fábricas e industrias. Los salarios no aumentaron tan rápido como los precios, esto nos suena, lo que significaba que el bienestar económico de la mayoría de las personas dependía de la deuda. Mientras tanto, el comercio entre países se desaceleraba. La Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe de 1918, que duró hasta bien entrado 1920, provocaron que el comercio internacional cayera del 27% de la producción mundial en el 1913 al 20% de promedio entre el 23 y el 28. La burbuja de la deuda explotó en 1929 y la Gran Depresión subsiguiente hizo que el comercio internacional colapsara a solo el 11% de la economía mundial en el 32. Los aranceles comerciales y los impuestos punitivos en ambos lados del Atlántico se sumaron al problema, y no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los flujos transfronterizos de bienes y servicios superaran nuevamente el 15% de la economía mundial. De ese sombrío panorama económico creció el fascismo, primero en Italia y luego en Alemania. Las naciones europeas se atrincheraron en sus posturas coloniales, acapararon recursos del mundo en desarrollo para financiar sus esfuerzos bélicos. Una atmósfera jovesiana, un modo de pensamiento que se corresponde con asegurar óptimos sociales dada una visión pesimista sobre la naturaleza humana y que los define además como todos contra todos, pues cayó sobre Europa, conduciendo inexorablemente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, los líderes e intelectuales de Europa y Estados Unidos, comprensiblemente, pues buscaron una manera de evitar que tal carnicería pues volviera a ocurrir. Eso dijeron. Creían que si los mercados de capitales y el comercio global podían conectarse a través de una serie de instituciones que flotaban sobre las leyes de cualquier Estado-nación, pues sería menos probable que el mundo descendiera a la anarquía. Durante mucho tiempo, esta idea funcionó, en parte porque el equilibrio entre los intereses nacionales y los intereses de las empresas privadas, no se descontroló demasiado. Incluso durante la presidencia del propio Ronald Reagan existió la sensación de que el comercio mundial debía servir al interés nacional y no simplemente a los intereses de las grandes empresas multinacionales. Pero la noción de que el comercio debería ser un sirviente de los intereses de la política interna cayó en desgracia durante la administración de Bill Clinton, cuando Estados Unidos firmó una serie de acuerdos comerciales y presionó para que China ingresara, ojo, en la Organización Mundial del Comercio. Ese último desarrollo fue un cambio sísmico que eliminó las barandillas que tenía la economía global. Adam Smith, el padre del capitalismo moderno, creía que para que los mercados libres funcionaran correctamente, los participantes debían tener un marco moral compartido, pero Estados Unidos y muchas otras democracias liberales se vieron repentinamente enredadas en importantes relaciones comerciales con países como Rusia, los petroestados de Medio Oriente, incluso hasta numerosas dictaduras de Latinoamérica y algún socio comercial más grande y problemático que era China, quien fundamentalmente tenía marcos morales muy distintos, y no solo por hablar de marcos económicos. Desde comienzos del siglo XXI, los dos mayores beneficiarios de la globalización han sido el Estado chino, que nunca siguió las leyes de la Organización Mundial del Comercio al pie de la letra, y también las empresas multinacionales, que en su mayoría pues no se vieron afectadas por la agitación política nacional.
Y ahí van tirando. Y ahora la idea de que la economía global debe volver a ponerse al servicio de las necesidades nacionales, pues va ganando fuerza. Después de la pandemia, el conflicto que hay ahora mismo, pero ninguna de las partes ha presentado un plan completo de cómo hacerlo. Lo que está claro es que la globalización está en retroceso, al menos en términos de comercio y flujos de capital. La crisis financiera de 2008, la pandemia, la guerra de Ucrania, todo esto ha expuesto las vulnerabilidades del sistema, desde los desequilibrios de capital hasta las interrupciones de la cadena de suministro y la agitación geopolítica. Diferentes economías políticas requieren diferentes sistemas financieros e incluso diferentes regímenes monetarios. Las innovaciones tecnológicas como la impresión 3D, que permite que los productos se fabriquen rápidamente y en un solo lugar, también están cambiando el cálculo económico, lo que hace que sea mucho más fácil y económico construir centros de producción cerca de casa. Todos estos cambios sugieren que la regionalización pronto reemplazará a la globalización como el orden económico reinante. El lugar siempre ha importado, pero lo será aún más en el futuro. Y esto asusta a los globalistas del World Economic Forum, la merienda de 4 días que celebraron en Davos y que se enfocó, como te he dicho al principio, en 2 cosas. En gestionar esa automatización del mundo mientras despiden a esos millones de personas de las empresas tecnológicas, en estos próximos 2 años va a pasar de forma más intensa, y en cómo piensan pelear, sobre todo en que no se les desmonte el tinglao. En algún momento, la crisis terminará, al igual que la guerra en Ucrania o cualquier cosa que surja, pero la globalización no volverá a ser lo que era hace una década. Sin embargo, tampoco desaparecerá del todo, básicamente porque ahora comerciamos con cosas que no son físicas y que nacen ya globalizadas. Las ideas, los datos seguirán fluyendo a través de las fronteras, también lo harán muchos bienes y servicios, aunque a través de cadenas de suministro mucho menos complicadas. En una encuesta de 2021, realizada por McKinsey & Company, el 92% de los ejecutivos de la cadena de suministro global encuestados dijeron que ya habían comenzado a cambiar sus cadenas de suministro para hacerlas más locales o regionales, aumentar su redundancia o garantizar que no dependan de un solo país para suministros cruciales. Eso es lo que decían los que dirigen las empresas. El documento de nueva estrategia industrial de la Unión Europea apunta a reestructurar las cadenas de suministro que sean menos extensas. La forma exacta del próximo orden económico, que algunos llaman post-neoliberal, pues aún no está clara, pero probablemente será mucho más local, heterodoxa, complicada y multipolar que la anterior. Los países ricos, como Estados Unidos, no pueden subcontratarlo todo, excepto las finanzas y el desarrollo de software, a los mercados emergentes, sin volverse ellos mismos y el sistema económico en general vulnerables a la crisis. Por tanto, la política comercial convencional tendrá que evolucionar a medida que los países y regiones reconsideren el equilibrio entre crecimiento y seguridad, eficiencia y aguante. La globalización inevitablemente se va a ir transformando en regionalización, incluso en localización en muchos casos. No es de extrañar que potencias industriales como China, Alemania, Japón, Corea del Sur y Taiwán opten por proteger sus bases industriales de un modo que Estados Unidos ya no hace. Pero fíjate, lo han hecho, con subsidios derrochando, con políticas fallidas sustituyendo importaciones, en lugar de incentivando industrias de alto crecimiento o capacitando una fuerza laboral para apoyarlas. Estados Unidos y Europa están buscando hacer eso ahora, particularmente en partes clave de la cadena de suministro, como por ejemplo los semiconductores, y en industrias estratégicamente importantes, parece ser, como los vehículos eléctricos. El riesgo a todo esto ha sido una inflación que no conocíamos desde hace décadas, y de ahí que todos, incluso los más liberales, países más liberales, se han dedicado al control de precios, subvencionar el desarrollo de habilidades, respaldar la demanda interna y gastar para mantener relativamente estables los precios de los bienes clave probablemente ha sido parte de esa respuesta. Pero mirad esto, Alemania depende más de los insumos de fabricación en el extranjero que muchos de sus competidores, incluida China. Satisface solo el 83% de la demanda de su consumidor final con productos de origen regional, mientras que China satisface el 89%. Y aquí aparece el concepto Web3, tecnologías descentralizadas y menos Estado. Estas 3 herramientas permitirían producir más bienes para el consumo local. Las granjas verticales de alta tecnología que cultivan productos en muros y en techos en las ciudades en lugar de en climas vulnerables, pues van surgiendo como una solución a la inseguridad alimentaria. Poco a poco. Las grandes empresas se han estado moviendo hacia la integración vertical, es decir, poseer más de sus cadenas de suministro como una forma de protegerse contra los impactos, ya sean climáticos o
como ahora pasa, geopolíticos. Al igual que el mundo neoliberal, que abandonamos, un mundo algo más anarco traería desafíos y oportunidades. La desglobalización, por ejemplo, estaría acompañada por una serie de tendencias inflacionarias, aunque la tecnología siga siendo deflacionaria. La guerra en Ucrania ha acabado con el gas ruso barato. El impulso global hacia la neutralidad de carbono va a agregar un impuesto permanente sobre el uso de combustibles fósiles. El gasto de las empresas y los gobiernos va a apuntalar las cadenas de suministro, impulsando la inflación a medio plazo. Mientras tanto, el final del programa de compra de bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fin de la compra de deuda en marzo por parte del Banco Central Europeo, además de las subidas de tipos de interés pendientes, pues van a terminar con el dinero mágico. Por lo tanto, el control de la inflación es algo que yo creo que se va a tener que retrasar. No se puede eludir el hecho de que un mundo en desglobalización es inflacionario, al menos a corto plazo, lo que obliga a los gobiernos a tomar decisiones que van a ser difíciles, Y creo que nos la van a colar por detrás. En lugar de asumir que la desregulación y la hiperglobalización son inevitables, van a abrazar la próxima era de la regionalización y la localización, regulándolo todo, trabajando para crear oportunidades económicas productivas, que nos dirán, pero sobre todo para controlar la fuerza laboral. Deberán enfatizar la producción y la inversión sobre las finanzas impulsadas por la deuda, y eso no es fácil. La generación de capital y el estímulo del ahorro no va a ser su prioridad. Durante demasiado tiempo los europeos hemos utilizado modelos económicos obsoletos y lentos para tratar de dar sentido a un mundo que cambia rápidamente. Y eso no funcionó en la década de los 90 y tampoco va a funcionar ahora. El lugar siempre ha importado cuando se trata de mercados, pero si los regularizas demasiado, tienes un problema. Está a punto de importar más que nunca. Sería interesante también dejar de pensar en el Estado como el protector de todo. Eso genera sociedades cloroformizadas y dependientes. Vienen tiempos en los que la libertad económica será esencial para el progreso y la prosperidad. Y es que sin tanta intervención gubernamental los mercados podrían ser libres para funcionar de manera eficiente, que permitiera a los individuos ser libres y a las empresas tomar decisiones de inversión, sobre todo para ser productivas. No sé, la verdad es que el imponer impuestos y deuda no va a ayudar. La libertad, dejando de lado esa idea maniquea de que lo global es mejor, siempre ha comportado una mayor innovación, productividad, crecimiento económico. Se debería de potenciar la generación de capital y no la acumulación de deuda. Estimular la propiedad de lo que cada uno quiera tener también es interesante. Sin propiedad privada, los individuos no tendrían incentivos para cuidar y mejorar los bienes y recursos, lo que nos puede llevar a la pobreza sin notarlo, poco a poco, sin darnos cuenta, y donde la gente sea feliz no teniendo nada. En un momento de desglobalización, sería prudente un sistema en el cual las economías locales se fortalezcan, pero que desarrollen a través de la libre empresa y el comercio el capital, el ahorro, la inversión, permitiendo que se adapten de manera más eficiente y eficaz a las nuevas circunstancias. El riesgo de desglobalizarlo todo es pretender que todo lo establezca la administración. Tendrán herramientas domésticas como la presión social, las herramientas multilaterales como las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Ponernos de frente a todo esto será la gran batalla a la que nos vamos a enfrentar en la segunda mitad de esta década. Seguimos.